Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El mensaje de salvación está dirigido a ustedes. Estas palabras que San Pablo pronunció hace siglos en la sinagoga de Antioquía, hoy se nos repiten a nosotros. A nosotros se nos proclama día tras día la palabra de salvación. A nosotros, el buen Dios nos derrama su gracia a manos llenas. En medio de nosotros está Jesucristo resucitado, con todo su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo las ataduras de todo pecado, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este viernes 16 de mayo, estamos en esta cuarta semana del tiempo pascual. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestra súplica y quienes redimiste con la sangre de tu Hijo,
Danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que merecía la muerte. Pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros. El Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad, los confines de la tierra. Las quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, rindan el homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como siempre termina el Evangelio, ahí nosotros procuramos encontrar siempre el meollo, es decir, el caracú de lo que nosotros estamos celebrando. Y Jesús justamente responde, y esto es lo que tiene que quedar en el corazón de cada uno de nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente que es un lenguaje tan metafórico, tan lindo, el camino, derech. Entonces, en hebreo, derech, el camino.
el que nos va mostrando un objetivo hacia donde nosotros nos dirigimos. No es que nosotros vamos simplemente sin rumbo fijo. Yande ya huereco lleva peñande la pe derechito ya yande ya hasta pepe porque pe ina yande objetivo upeo otro lado ina yande la yaguataya ya pojanwa peñande yara o yurure yande ina. Entonces, este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el camino, queridos amigos, que nos lleva a la verdad, que nos lleva al verdadero icono, es decir, a esa verdadera imagen de Cristo. Esto también durante la Semana Santa, ¿verdad? Durante el Vía Crucis hemos reflexionado tantas veces en esa sexta estación, cuando la Verónica, dice, enjuga el rostro de Cristo. Y ahí queda, dice, marcada, sellada la imagen de Cristo. Obeago era la Verónica, vero, verdad, yo soy la verdad, vero, icona es el icono, ¿verdad? Verdadera imagen de Cristo. Entonces, queridos amigos, es el camino, el derech, el que nos va llevando hacia la verdadera imagen de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestro GPS? Moto para la yaguatata y nada más esa papeñan de yaro y esa cañan de o me eñan de arubibe pe guatana pe guajeangua. Pero sobre todo, queridos amigos, con la verdad, la verdad. Porque el camino del Señor nos tiene que llevar a la verdad. Llegar a la verdad quiere decir ponerte ante tu realidad, entender lo que somos, a sincerarte de cierta manera y decir quién somos. La sese yapuno, la sese mondano, la sese infierno, la sese qué cosa de coajina, la iba ahí, así yo que fuera, upebeña de ya mañana y todo lo contrario. La verdad les hará libre, ¿se dan cuenta? Yo soy el camino, este es el camino que nos llevará hacia la verdad, que nos hace libre de estos pecados, porque de mañana sos verdadero, sos sincero contigo mismo. No pones en las famosas máscaras, ¿se acuerdan de los griegos? Que ellos ponían la máscara frente a la cara cuando hacían un teatro. Y como eso estaba hecho de cera, entonces vos tenías doble cara, una y otra cara. Y sin embargo, cuando vos sos una persona sincera, es decir, sin máscara, una vez con alguno y puro y quítate la máscara, eso quiere decir sinceridad, sacarse la cera delante del rostro. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Camino que nos lleva a la verdad, a sincerarnos, a mostrar nuestro rostro. Upea coñandella, ebe y ponavente, anilanderoa, moscoin. Moscoin landeroa. Uno es lo que pones ahí como pantalla y de esta manera le estás engañando o querés engañar a los demás. Pero nosotros somos tan sensibles, ¿verdad, queridos hermanos? Que enseguida, ya yo pilla paño, ya yo por año, ya yo por ahí. Y entonces damos cuenta, pero nos está tomando de qué, nos están tomando de qué. Y peor todavía, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas deshonestas, queridos amigos, lo hacemos con fuerza, con poder, nos imponemos, incluso somos capaces de asesinar, de matar a las personas. Y por eso, este camino que nos lleva a la verdad es, queridos hermanos, el que nos dice justamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque la vida significa para nosotros realización y planificación. Ahora de ya este día y señan de Egina, ¿verdad? En este hermoso viernes, queridos amigos, el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad, pero soy la vida. Toda la verdad que vas procurando poner en tu camino, tu GPS que el Señor te muestra, te llevará a tu realización, es decir, consecuencia esencial de la verdad en tu propia existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que sepa compartir la enseñanza del Evangelio y tener una vida serena en el Señor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros,
para que cultivemos en nosotros los dones espirituales y recibamos por intermedio de Jesucristo la paz interior, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerte a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. llenos está Llenos el está cielo y la el cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panang neyara obeshara Aba, angay para puwi, ore
misericordia juberecó. Jesucristo, tu pañande yara obeyara Aba, angai para pui, ore por Yahu berekó. Jesucristo, tu pañan de yara obeyara Neipe ama, angai para pui, ore mopu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. La esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el